¿Y cuál es el objetivo? Hay alteraciones cromosómicas que son específicas en determinado tipo de leucemias. ¿Okay? Entonces ayuda mucho para poder precisar el diagnóstico. A veces el médico hace el estudio de la médula ósea, el mielograma, hace el estudio citoquímico, hace el estudio de citometría de flujo o inmunofenotipo, y de repente no, con todo lo que ha podido ver, sabe que hay una leucemia mieloide aguda. Pero dentro de la leucemia mieloide aguda hay varios tipos de leucemia mieloide agudas. La leucemia mieloide aguda mielomonocítica, la monocítica, la promielocítica, la eritroleucemia, la megacardioblástica, o sea, hay diferentes tipos. Y por ejemplo, si yo encuentro en un estudio citogenético que hay una translocación entre el cromosoma 15 y 17, en Q22, específicamente, esa translocación, eso me dice que esa leucemia es una leucemia promielocítica aguda. ¿Okay? Entonces ya no solamente le doy el nombre, sino también le doy el apellido, o sea, el tipo de leucemia. Y cuanto más específico sea el diagnóstico, obviamente el tratamiento va a ser más específico, ¿correcto? Y el pronóstico del tratamiento va a ser mejor. Entonces, el estudio citogenético de médula ósea está dirigido para eso, para ayudar al diagnóstico, para poder seleccionar mejor y adecuadamente el tratamiento, y también da un mejor significado pronóstico de la enfermedad. ¿Qué significa? Significa que hay alteraciones cromosómicas, por ejemplo, yendo a la misma leucemia mieloide aguda. Si es que en la leucemia mieloide aguda yo encuentro varias translocaciones cromosómicas, lo que se llama una alteración cromosómica compleja, eso me indica que esa leucemia va a ir mal, que el significado pronóstico va a ser malo, que el paciente no va a responder bien al tratamiento y no va a ir bien. En cambio, hay alteraciones cromosómicas, como por ejemplo la translocación 821 en la leucemia mielocítica aguda de tipo M1, M2, que cuando uno detecta eso, el médico sabe que hay un tratamiento que puede hacer que el paciente tenga un mejor pronóstico de vida, o sea, que tenga más años de vida, ¿correcto? Entonces, no solamente va a ser importante para el diagnóstico, sino para la selección del tratamiento más específico y finalmente para determinar el significado pronóstico. Sobre la utilidad que tiene el cultivo de médula ósea en este grupo de pacientes, eso se sabe ya desde el año 1960. En el año 1960 se hicieron cultivos de células de pacientes que tenían leucemia mieloide crónica. Entonces lo que se hace es un aspirado de la médula y esas células que se obtienen del aspirado de la médula son sembradas en medios de cultivo, específicamente para que crezcan los blastos, y se hacen cultivos a corto plazo de 24, 48 o 72 horas, dependiendo del tipo de cultivo. Por ejemplo, si tenemos estamos frente a una leucemia mieloide crónica, se puede trabajar en cultivos de 24 y 48 horas. Si estás probablemente con una leucemia mieloide aguda, se recomiendan cultivos de 48 y 72 horas. ¿Okay? Y si es leucemia linfática aguda, lo mismo. Entonces, generalmente, en el caso personal, nosotros sembramos dos muestras, dos frascos, dependiendo del tipo de diagnóstico, ¿no? 24, 48, 48, 72 horas. Y lo incubamos por ese tiempo. Una vez que se hace la incubación, se hace todo un procedimiento para detener las células en metafase, que se llama la colchicinización. La siguiente fase se llama la hipotonización, la prefijación, la fijación y el preparado cromosómico. Pues todo eso lo vamos a explicar en su momento detalladamente en qué consiste, pero todo ese procedimiento es con la finalidad de que podamos obtener metafases, ¿no? Y en la metafase poder analizar. Si estamos nosotros frente a un paciente con una sospecha de una leucemia mieloide crónica, lo que vamos a tratar de buscar
es esta translocación 9,2 entre Q3, 4, Q1, ¿no? Q3, Q1 del 9 con el Q1 del 2. Entonces buscamos el microscopio, obviamente ya uno conoce a los cromosomas por el patrón de bandas, entonces uno dice, por ejemplo, este cromosoma de aquí es el cromosoma 22, este punto negro es el centrómero, a la mitad ven una cosita como una bandita, ¿verdad? Un poquito oscura. Este es el 22 normal. En este caso tienen el centrómero, pero le falta un pedazo abajo. Este es más pequeño que el otro. Este cromosoma que es más pequeño es el mismo 22, pero translocado, y ese es el cromosoma Filadelfia. Esa parte que se ha translocado de aquí se va al cromosoma 9. Este es el 9 normal, miren, este es el centrómero, esto es el brazo corto. Esto entonces es el brazo largo. En el brazo largo ven ustedes dos bandas, ¿verdad? Oscuras, y al final una partecita blanca. ¿Sí? Este es el otro 9, el brazo largo, están viendo ahí. ¿Ok? Este es el brazo largo, las dos bandas, pero esta partecita blanca es más grande. Comparen esta parte blanca con toda esta parte de aquí. Además acá se ve como una bandita así, ¿no? Ese es el 22 que estaba aquí, que se ha pasado acá. Entonces hay la translocación 9, 22. Eso se ve al microscopio. Y entonces uno da el resultado. Esto es positivo. O sea, esta es una translocación 9, 22, esto es positivo al cromosoma Filadelfia. Y si yo tengo un paciente con leucemia mieloide crónica y le digo que tiene esto, el paciente se alegra. La familia también. ¿Por qué? Porque la presencia del cromosoma Filadelfia está asociado a un buen pronóstico. Generalmente los pacientes responden muy bien al tratamiento con imatinib y le va bastante bien, en la mayoría de los pacientes. Entonces, para eso es muy importante hacer el análisis de los cromosomas, para el diagnóstico, para seleccionar el tratamiento y para evaluar el significado pronóstico. Entonces, hay distintas anomalías cromosómicas que están descritas relacionados con los problemas de desórdenes mieloproliferativos, leucemias, todo esto. Hay libros. Si ustedes tienen curiosidad y dicen, profe, bien fanfarrón, y se ve un montón de información. A ver si hay bastante información. Ponen alteraciones cromosómicas en leucemias, por lo menos le deben de salir 250.000 a más artículos publicados. Harto para que puedan leer hasta el año 2040. Entonces hay muchísima información sobre esto. Entonces, eso es uno de los cultivos que normalmente se hace. Entonces, uno está en el laboratorio de citogenética y vienen los especialistas en hemato-oncología, los hematólogos clínicos, vienen los doctores y nos vamos a hacer dos pacientes una punción para diagnóstico, para estudio cardiolítico. Entonces, nosotros le damos dos frasquitos o dos tubitos como medio de transporte, ellos van a tomar la muestra y luego nos la envían. Una vez que lo envían, hacemos todo el procedimiento. El medio de transporte que le damos es un medio básico con anticoagulante, porque la médula se coagula rapidísimo. Eso tiene que hacer que no se coagule, tiene que, digamos, agitarlo rápido una vez tomado para evitar la coagulación. Profe, o sea, solamente hacen líquido orgánico y hacen cultivo de médula ósea. No, también hacemos cultivo de piel. ¿Y en qué caso hacemos cultivo de piel? Eso hacemos en los casos, en la mayoría de los casos se hace para descartar la posibilidad de un mosaico cromosómico. La muestra es una biopsia de piel y lo que se cultivan son los fibroblastos. Son cultivos a largo plazo que demoran 2 semanas a 3 semanas. Y la idea también es lo mismo, obtener cromosomas para ver si hay alguna anomalía cromosómica numérica o estructural. Todo está orientado para lo mismo. Entonces, cuando, por ejemplo, se quiere detectar un mosaico, ¿qué cosa es un mosaico? Un mosaico es cuando una persona tiene en su organismo 2 o más cariotipos diferentes. ¿Ok? O sea, tiene 2 o más poblaciones celulares con cariotipo diferente. Por ejemplo, ahí tienen ustedes que todas sus células
el paciente tiene trisomía 21, pues es un Down por trisomía 21, ¿sí? Pero hay casos en el que el paciente tiene algunas células con trisomía 21 y algunas células normales. Eso se llama un mosaico de síndrome de Down. ¿Se entiende? ¿Sí? Otro ejemplo, en el síndrome de Turner, ¿qué cromosoma le faltaría? El X, ¿no es cierto? La mujer tendría un solo X, un solo X, un solo X en todos sus metafases. Eso sería un síndrome de Turner clásico, porque todo está. ¿Cómo sería un mosaico? Que algunas tengan 45 y otras tengan 46. Correcto. Entonces estamos hablando de un mosaico. Cuando hay dos o más líneas celulares con cariotipos diferentes, eso es un mosaico. Generalmente, en términos generales, la persona que tiene un mosaico, clínicamente, ¿no?, las manifestaciones clínicas son menos severas que cuando tiene todas sus células afectadas. Probablemente ustedes lo que han visto en algún momento son niños con Down o jóvenes con Down que tienen todo un retraso mental, que tienen todas las manifestaciones clínicas, que son muy dependientes, ¿no?, etcétera, etcétera, que tienen todas las manifestaciones. Entonces, eso probablemente sean trisomía 21, que le llamamos nosotros trisomía 21 libre o trisomía 21 pura. ¿Qué significa eso? Que todas sus células tienen la trisomía 21. Pero de repente han visto algunos niños Down que no son tanto, que no tienen tanto la cara de Down, no parece un poco, que tiene ciertas manifestaciones clínicas, pero no tanto, no tienen tantas manifestaciones clínicas, que inclusive tienen capacidad para poder trabajar en una que otra cosita. Probablemente ellos sean mosaicos, o sea, que tengan una línea celular afectada, pero la línea celular normal. ¿Correcto? Entonces, generalmente cuando hablamos de una trisomía pura o una anomalía cromosómica que es pura, se presentan todas las manifestaciones clínicas. Pero cuando es un mosaico, las manifestaciones clínicas son menores, en menor cantidad. ¿Okay? Entonces, cuando uno piensa que un paciente tiene, por ejemplo, un mosaico, una de las formas de cómo uno puede buscar que realmente se trata de un mosaico es haciendo un cultivo de piel. Y aquí les cuento una anécdota. A mí en el hospital Almenara, cuando trabajaba ahí, me ocurrió, porque estos casos de mosaicismo que se demuestran en piel son raros, pero me tocó la oportunidad de que me ocurriera. ¿Y por qué le digo que son raros? Porque nos llegó la muestra en laboratorio, los casos, y los trabajamos, ¿no? Nos llegó la muestra y lo trabajamos. Entonces yo saqué un resultado de ahí de un niño normal, le vi los cariotipos, todo normal, le vi las metafases, todo normal, el cariograma, la foto, hice el reporte normal. Y entonces llegó el resultado al consultorio de pediatría y el médico pediatra me llama por teléfono por el anexo, que quiero conversar como uno firma su resultado. Con el licenciado Arena, señor, ¿de qué se trata? Mire, quiero, usted ha hecho el resultado del paciente fulano de tal. Sí, sale todo normal, he hecho esto, le he organizado así, ya sale. Ah, ya, pero usted lo ha visto, ¿está seguro? Sí, ahí vi mi cuaderno, todo está. Sí, doctor, cardiotipo masculino normal. ¿Podría venir un ratito acá al consultorio de pediatría tal? Ah, ya traigo. Y qué raro, para que me llaman. Sí, llego, toco la puerta, paso. Licenciado Herrera, sí. Sí, doctor, mire, ¿este es su informe? Sí, acá está mi firma, acá todo. Sí, cardiotipo normal. Había llamado porque el paciente se volteó primero al paciente y era un Down. Un Down así de libro, así de atlas, con todas las manifestaciones clínicas. Un Down, me quedé frío. Yo supongo que es normal. Lo primero que me vino a la cabeza es que la fregué, por no decir otra cosa. La fregué, ya había confundido el lámina. De repente hice un tubo por otro. Rotulé mal, o sea, y ahí a la cabeza se te viene todo lo que pudiste hacer, no hacer. Entonces me queda mirando por sobre las manos. ¿Y ahora cómo solucionamos este caso? Entonces lo miramos
formas seguir haciendo el mismo cultivo. Permítanme hacer el mismo cultivo de razón. A mí no me pida permiso, convenza a la mamá, pues que se le deja tomar la muestra. Entonces ahí, como le palabreo a la señora para que me pueda permitir tomar una nueva muestra. Si hay dije, señora, ¿cómo está? Esto y el otro. Sí, hay una nueva forma que hemos encontrado en detalle para ver mejor el cromosoma. La señora me miraba medio extraño, ¿no? Pero ya lo hicieron. No es que con esta metodología, ya tratando de convencerla, me miraba como bicho raro y entonces yo sudaba frío y caliente y le decía, no le voy a tomar más que con esta hojita de tuberculina, un poquito nada más. No le va ni va a sentir. Al final, ya pues bueno, está bien. Le tomé la muestra, me la llevé al laboratorio, fue el único cultivo que hice ese día, no hice más, para no confundirme, le puse un lacito rojo, todo ya. Comencé, terminé, me puse en la metafasis, normal, todo normal. Todo normal, ya hablé. Entonces yo en mi cabeza ya pensaba en lo que podía tratarse de ser, ¿no? Y entonces reporté todo normal, ¿no? Con la metafasis, todo. Se lo envié al doctor. Al mes, el doctor nuevamente recibe el resultado con el paciente. Recibió el resultado, obviamente, ya habrá dicho, me llamó, pero ya me llamó fastidiado. Como era posible viendo al paciente y todo lo demás, otra vuelta le reporte el otro. Entonces, yo le dije al doctor que, probablemente se trataba de un mosaico. Ahí en el consultorio le digo, doctor, se trata probablemente de un mosaico cromosómico. ¿Cómo? ¿De qué? Es un mosaico cromosómico. ¿Cómo es eso? Y ahí empecé a explicar. Le expliqué, esto se produce así. ¿Y cómo podemos hacer? Hay que buscar ese mismo efecto cromosómico en otra línea celular. Porque probablemente la trisomía se encuentra manifestada en otra línea celular y no en la que corresponde a la de la sangre periférica. Por eso que la sangre periférica salió normal. Así que le hice unos gráficos, todo ahí le expliqué. Y en el momento que le explicaba, ya ahora este es mi turno. Entonces le empecé a explicar, hicimos el cultivo de biopsia y ahí salió la trisomía 21. Esto que les estoy explicando y ustedes estaban rompiéndose la cabeza, ¿cómo será? Es esto. Atención. Yo tengo un óvulo con 23, ¿sí? Eso es normal, ¿verdad? Y un espermatozoide con 23, es normal. Se produce la fecundación y tengo el huevo cigoto con 46, ¿correcto? Entonces se empieza a dividir y esta división es por mitosis, acuérdense. Se divide, la primera división sale normal, la siguiente división también normal, y en alguna de estas divisiones una de estas células es que tiene la mala separación de los cromosomas, de lo que ya hemos hablado en las clases pasadas. Entonces, en lugar de tener este 46, tiene 47 y este tiene 45. ¿Qué pasa con esta célula que tiene 45? Esta célula que tiene 45 involuciona y muere, porque no pueden reunir células con un cromosoma menos. Esta célula trisómica, en este caso que era la trisomía 21, se sigue dividiendo, generando, ¿no es cierto?, células con trisomía 21. Hasta ahí está claro. Estas con 46 y estas siguen con 46. Después de un determinado tiempo de vida embrionaria se forma el mesodermo, ¿correcto? Y se forma el neodermo y se forma el ectodermo. Cuando yo le tomo la muestra de sangre, la sangre es del mesodermo. Y por lo tanto los cromosomas que estoy viendo van a estar normales. Profesor, ¿y por qué no lo tomo del endodermo? Porque el endodermo generalmente se origina en los órganos internos, hígado, ¿no?, los grandes vasos, es más complicado de tomar. Pero el ectodermo es otra línea, ¿correcto? Que viene de piel. Y entonces esta es otra línea en la que uno puede buscar. Hicimos una biopsia de piel y ahí apareció la trisomía 20. ¿Se entiende? Entonces en este paciente tenía células normales y células con la trisomía 21, era un mosaico. Por eso que tenía el fenotipo de un Down, pero no todo se había manifestado en todas sus células, ¿correcto? Entonces en ese caso se hace una biopsia de la piel, se hace un cultivo de piel y la piel
crece en monocapa, por eso que hay que hacer el control de las células utilizando el microscopio invertido. A ver, cuando ustedes tienen el caso de los cultivos de médula ósea, en el caso de los cultivos de médula ósea, las células crecen en suspensión. ¿Qué significa suspensión? Que crecen flotando en el medio, suspendidos en el medio. Pero en el caso de la médula, de la piel, las células crecen en el fondo del frasco, acá. Se pegan al fondo del frasco y empiezan a crecer como si fuera grasa. Se expande, ¿no? Se va expandiendo, ¿correcto? Entonces es un cultivo que se llama monocapa. Eso ya lo hemos explicado cuando hicimos la práctica número 1 sobre la organización de un laboratorio de citogenética. ¿Ves? Están dejando algunas cosas pasadas. Son detalles que tomo el examen y después chifas. Entonces, de esa manera se hace el estudio, o para eso sirve el cultivo de piel. ¿Se entiende? ¿Sí? El cultivo de piel nos va a servir para descartar los problemas de mosaicos. En cuarto lugar, también podemos hacer cultivo de tumores. ¿Sí? O sea, podemos tener, por ejemplo, un tumor en el pulmón, un tumor en el hígado, en alguna parte del órgano. El médico ingresa con una aguja, hace una biopsia, aspiración, saca células y esas células las envía al laboratorio y en el laboratorio cultivamos esas células. ¿Correcto? Entonces, ese es un cultivo a largo plazo que suele demorar muchas veces, en la mayoría de los casos, 3 semanas, un mes, y a veces logran demorar más, 2 meses, un poco más. Entonces se hace una biopsia del tumor, o la pieza quirúrgica del tumor también se puede cultivar, y eso es lo mismo también para demostrar alteraciones cromosómicas, numéricas o estructurales relacionados con el tumor. Hay determinados tipos de cáncer en los que se detecta una anomalía cromosómica y también permite, dependiendo de la anomalía cromosómica, saber el tipo de cáncer o el estadiaje del cáncer en el cual está, o también determinar si ese tipo de cáncer va a ser más agresivo o menos agresivo que otros, o si va a responder mejor o no va a responder mejor al tratamiento. Entonces, hay también alteraciones cromosómicas que se han detectado y que tienen distintos tipos de significado o distintos tipos de apoyo al médico oncólogo. El problema es que muchas veces los médicos oncólogos no piden tanto esto, uno, porque son muy pocos centros donde se realizan, y dos, porque el tiempo en el cual demora no les da mucho chance para que ellos puedan esperar para el tratamiento. No pueden estar esperando 2 o 3 meses para ver un resultado, etc. Generalmente estos cultivos de tumores se suelen hacer para completar un estudio y publicarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para el diagnóstico y el manejo utilizan otros tipos de exámenes, ¿no? Resonancia magnética, tomografías o exámenes de radioimagen o algunas otras pruebas de laboratorio como marcadores de cáncer, marcadores tumorales, en fin, diferentes otras cosas, pruebas que ustedes van a aprender durante el tiempo que espero les enseñen sus demás profesores. Entonces hay varias pruebas diagnósticas para el cáncer, hematológicas, inmunológicas, en fin, diferentes tipos de marcadores. Y también se puede hacer, pero como digo, demora mucho tiempo y no hay muchos centros donde puedan hacer este cultivo de tumores. Luego tenemos que en el laboratorio de citogenética también sí es frecuente esto sí es frecuente el diagnóstico prenatal. O sea, hay laboratorios que han desarrollado posibilidades de hacer cultivo de células fetales o cultivo de velocidades coriónicas, de células trofoblásticas, para poder hacer el diagnóstico prenatal. Estos métodos de diagnóstico prenatal ya se hacen desde el siglo pasado, desde la década de los 80s, 90s, se hace el diagnóstico prenatal. Acá en el Perú también hacemos, hay varios laboratorios donde se hace el diagnóstico prenatal. Por ejemplo, diagnóstico prenatal lo hace la Almenara, creo que el Rebagliati, no estoy seguro, pero creo que el Rebagliati, la maternidad y el hospital Los de Mayo. Estamos haciendo ahí diagnóstico prenatal. Entonces, ¿en qué consiste esto? En 2 procedimientos. Uno, hacer el diagnóstico prenatal de las células fetales que se obtienen por
amniocentesis. La amniocentesis es un procedimiento que consiste en la obtención de líquido amniótico. Entonces, los ginecobstetras, cuando tienen una paciente que sospechan que deben de hacer el estudio citogenético o el diagnóstico prenatal de una alteración cromosómica, generalmente le hacen la amniocentesis alrededor de las 14 o 16 semanas de gestación. Entonces, a través de un ecógrafo van a hacer una punción transabdominal y van a llegar hasta la cavidad amniótica. En el bolsón amniótico, donde hay bastante líquido amniótico, de ahí obtienen líquido amniótico, generalmente 20 mililitros. ¿Okay? En este líquido amniótico, ¿qué cosa hay? Hay células del feto. ¿Por qué? Porque el feto regurgita, el feto vomita, el feto se le descama piel, el feto orina, entonces hay células fetales. Entonces, en este líquido hay células fetales, algunas que todavía están vivas, que están viables. Entonces, se lleva al laboratorio y en el laboratorio lo que hacemos es trabajar con la mayor esterilidad posible, centrifugarlos y del sedimento donde están las células fetales hacer un cultivo celular. Obviamente colocarlos en un medio de cultivo adecuado para que puedan estas células crecer y dividirse. ¿Okay? Se les coloca en un medio adecuado y al final se obtienen las metafases, se analizan y uno puede hacer el diagnóstico si se trata de una trisomía 21, de un TAR, de un Klinefelter o lo que fuera, ¿correcto? Son cultivos que generalmente demoran alrededor de 14 días, o sea, 2-3 semanas. 2-3 semanas son lo que generalmente demora el cultivo de líquido amniótico. Y se está dando el resultado, ¿no? Después, pero hay siempre la intención de hacer el diagnóstico prenatal lo más precoz posible. O sea, aquí con la amniocentesis, lo más temprano que se puede hacer el cultivo de 14 semanas. Si la gestante tiene 13, 12, 11, 10 semanas, la cantidad de células viables es muy poca, casi nula. Entonces no se va a ver crecimiento. ¿Okay? Pero generalmente hay que hacerlo 14 mínimo, 15, 16, la mejor fecha. Pero si yo quiero hacer un diagnóstico prenatal mucho más antes, a las 9 o 10 semanas de gestación, hay otra alternativa, que es hacer el cultivo de vellosidades coriales. ¿Okay? Las vellosidades coriónicas, pues este tejido coriónico que se forma aquí, y ese tejido coriónico que se ve como si fueran unas microvellosidades, como estas microvellosidades, lo que se hace es ingresar también con una aguja y hacer una biopsia aspiración de este tejido coriónico. O sea, sacar todo este tejido coriónico y aspirar y sacar estos tejidos. Y a partir de estos tejidos hacer el cultivo, ¿no? Cuando se ven estas ámpulas, indican que estas células están en mitosis. Entonces uno puede hacer un cultivo a corto plazo, directo, o el resto puede hacer todo un proceso para cultivarlo que demora igual 10 a 14 días. Solo que en este caso esta biopsia aspiración con vellosidades coriónicas se suele hacer alrededor de las 9 o 10 semanas de gestación y en 2 semanas ya tener el resultado. Entonces se puede dar el diagnóstico de la alteración cromosómica mucho más antes. Estos dos métodos son los métodos, digamos, gold estándar que se han ido utilizando para diagnóstico prenatal hasta la fecha, desde los años 80 hasta actualmente. Solo que ahora existen algunos métodos que son no invasivos, estos son métodos invasivos. Entonces acá lo que se va a hacer es el cultivo de estas células del trofoblasto, específicamente unas células que se llaman del citotrofoblasto, y estas células del citotrofoblasto tienen la misma característica bioquímica y genética que la de células del feto. O sea, genéticamente son exactamente iguales, tienen la misma estructura genética. Porque una parte de ellos forma parte del tejido coriónico en el momento que se va a formar. Acuérdense que hay células que van a formar parte de la placenta. ¿Okay? Bien, ahora, una vez que tenemos ese cultivo de vellosidades coriales, hay otro también que se hace de lo mismo, también de vellosidades coriónicas, ¿no? De estas vellosidades coriónicas, pero ya para hacer el diagnóstico en el caso de los abortos. Entonces, hay abortos espontáneos que se producen de manera repetida y el médico quiere saber
cuál es la causa de la muerte o la causa del aborto. Yo les he explicado que si el aborto se produce en el tercer mes, se sospecha que un 50% sea de causa cromosómica. Y si eso ocurrió en el segundo mes, es el 60%. Y si eso ha ocurrido en el primer mes, es el 70%. Entonces, en los casos de mujeres que quedan embarazadas y abortan de manera espontánea 2 o más veces, esto es importante saber cuál es la causa del aborto. Entonces, en este caso, el médico lo que hace es selecciona el tejido coriónico, ¿no? Una vez que se ha producido el problema del aborto espontáneo, selecciona el tejido coriónico, se lava en solución salina, se ven todos estos tejidos como dedillos ahí, todo este tejido tromboblástico se corta, se secciona un fragmento y de ahí se hace una digestión enzimática o se corta y se siembra en medio de cultivo. También al final vamos a tener metafasis y vamos a ver qué es lo que se encuentra como causa de los abortos. La principal alteración cromosómica que produce abortos espontáneos están las trisomías y luego siguen las poliploidías, ¿no? Las poliploidías. Entonces, de esa manera uno detecta cuál es la alteración. Entonces, como están viendo, en un laboratorio de citogenética se pueden realizar varios cultivos de distintos tipos de diagnóstico, de distintos tipos de muestra, en la que van a crecer diferentes tipos de células que requieren condiciones específicas cada uno de ellos. Y vamos a ir viéndolo en detalle a medida que avanzamos el curso, cómo es que se hace cada uno de estos cultivos, cómo crecen y cómo se hace su interpretación diagnóstica en cada uno de ellos. Es un cuadrito que es un resumen nada más de las distintas técnicas de cultivo que se realizan. Inclusive del cultivo de linfocitos también se realizan distintas técnicas, la convencional para estudiar X frágil, para buscar aberraciones de fragilidad cromosómica, para buscar otro tipo de inestabilidad cromosómica, distintas cosas. No se puede utilizar el cultivo de linfocitos. Entonces, eso es lo que se hace en un laboratorio de citogenética convencional, donde se busca obtener metafasis para hacer el análisis de los cromosomas. En la actualidad, como ya les comenté, que han aparecido nuevas tecnologías, nuevas metodologías como el microarrays, como el OGMI, que es el mapeo óptico genómico, y otras metodologías más que permiten hacer el estudio de los cromosomas o el análisis de defectos cromosómicos sin hacer cultivos celulares, ¿okay? A partir de una muestra de ADN genómico. Entonces se hacen estos procedimientos y se detectan alteraciones, ¿no? Translocaciones, inversiones, etcétera, etcétera, sobre todo con el mapeo óptico genómico y con el microarray de lesiones, inversiones, duplicaciones, etcétera, otras alteraciones. Por eso que ahora, como se utiliza también el estudio del ADN genómico, los laboratorios más avanzados en otros países que también utilizan esta metodología, ya no solo hablan de laboratorio de citogenética, sino laboratorio de citogenética y citogenómica. Ese es el nuevo nombre con el que ustedes van a encontrar probablemente cuando terminen los laboratorios de citogenética. De repente quieren hacer algún curso en Argentina, en Brasil, o de repente en México, o en España, qué sé yo, por hablar de los idiomas latinos o español. Ahí van a haber laboratorios de citogenética y citogenómica. ¿Qué significa? Que hacen ambas cosas. Hacen tanto lo convencional, los cultivos celulares, pero también hacen las otras tecnologías para hacer el diagnóstico de las aberraciones cromosómicas. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿alguna pregunta?